nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Por nuestra falta de amor, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercaron a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo
que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Per evangelica dicta. Nostra delicta. Queridos hermanos, el domingo pasado hemos escuchado el relato del llamado vocacional de Jesús a sus discípulos, a los que formaban parte del círculo más íntimo, más cercano al Señor, de los que habían sido testigos de la verdad que se revelaba en Jesús. Hoy el Evangelio nos habla podríamos decir, del círculo más lejano o menos identificable de los seguidores de Jesús, lo que se llama la muchedumbre, esa multitud de gente que seguía al Señor, no porque sepa que Él era Dios, no porque comprenda toda la verdad revelada en Jesucristo, sino porque habían visto sus signos,
encontraban en Jesús una posible solución a sus problemas. Jesús era el que sanaba, Jesús era el que liberaba, Jesús era el que devolvía la vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos. Entonces Jesús era una suerte de solución para todos los problemas. A esa muchedumbre Jesús le habla, Jesús les enseña, Jesús busca de que ellos también puedan formar parte de ese grupo más íntimo del Señor. A esa muchedumbre también Jesús les ofrece la posibilidad de ser sus amigos, pero no los obliga, no los condiciona, simplemente les propone, ¿no? Todos nosotros, aunque vengamos a misa, aunque estemos aquí, rezamos y seamos bautizados, probablemente también somos parte de esa muchedumbre que a veces sigue a Jesús buscando una ayuda, lo sigue a Jesús por un interés, lo sigue a Jesús porque otros lo siguen o por curiosidad. Pero tal vez todavía nos falta aceptar esa propuesta de amistad que el Señor nos hace, que implica no solamente buscar a Jesús para que nos haga un milagro, sino formar parte de la vida de Jesús como Jesús quiere. A eso le llamamos conversión. Convertirnos significa cambiar nuestra mentalidad para permitir que Jesús nos enseñe cómo ser, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Significa pasar de ser esa muchedumbre anónima a dejar que el Señor nos identifique con nuestro nombre, con ese nombre que hemos recibido en el bautismo. Conversión es una constante necesidad en la vida de los que siguen al Señor. Por eso, qué bueno sería que hoy también nosotros que escuchamos la palabra del Señor, como la ha escuchado esa muchedumbre a la orilla del mar, podamos pedirle al Señor la gracia de convertirnos. Porque es difícil hacerlo solos, es casi imposible. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de la conversión y pedir a otros hermanos que recen por nuestra conversión. Porque constantemente seremos tentados a volver a la muchedumbre anónima. Seremos tentados a tener una vida lejana de la amistad de Jesús, de la propuesta del Señor, para poder vivir según nuestros criterios, según nuestros caprichos, y buscar a Jesús solamente como quien nos pueda solucionar los problemas. Pidámosle hoy al Señor que nos dé la gracia de convertirnos. Pidamos a nuestros hermanos que recen por nuestra conversión, para que podamos también nosotros ser discípulos de Jesús, seguir al Señor auténticamente con nuestra vida y nuestro corazón y transformarnos luego en sus apóstoles, en aquellos que no solo siguen al Señor, sino también lo comunican, para que otros puedan transformarse en sus discípulos, que podamos vivir en nuestra vida el llamado del Evangelio, ir por el mundo y anunciar la buena noticia.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recordar el martirio de Santa Inés, traemos, Señor, a tu altar nuestros dones y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los santos y los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, cielo y la tierra. Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de un mismo Padre, dirijámonos a Dios con las palabras de Jesús nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú, Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi bondad. Dame, Señor, la luz que busco.
Oremos. Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del martirio de Santa Inés y nuestra fervorosa oración nos alienten a seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misa ha terminado, vayamos en paz.